Y hoy vamos a hablar sobre lo que no te contaron antes de estudiar Bellas Artes. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo con un vídeo que llevaba ya mucho tiempo queriendo hacer y es el vídeo sobre las cosas que no nos contaron antes de estudiar Bellas Artes. Esto sirve tanto para gente que acabará ahora dentro de unos meses el instituto y está pensando en si es Bellas Artes su futuro profesional, como, bueno, acabando o está ya, no sé, en primero de bachillerato o algo así. Tanto como para los que hemos estudiado la carrera y no sabíamos a qué nos enfrentábamos antes de hacerlo, pero nos hemos ido tropezando con estas cosas por el camino. De hecho, yo creo que este vídeo podría tener como 400 partes y quiero que ahí abajo me dejéis el tipo de comentarios, el tipo de actitud, las reacciones de vuestro entorno cercano y no tan cercano cuando decidisteis estudiar Bellas Artes y a qué os enfrentasteis en la carrera, que jamás os hubierais imaginado que os podíais enfrentar a eso, porque de verdad que este vídeo da para mucho. Yo aquí seguramente me he hecho una chuleta, pero voy a improvisar al final porque me he dejado cosas, seguro que me he dejado cosas. La primera cosa fue incluso antes de estudiar la carrera, eso ya lo he contado por aquí, y fue en el instituto. En el instituto yo sabía que quería hacer Bellas Artes y no sé si era en el último año de instituto o 2 años antes o algo así, no me acuerdo exactamente, pero teníamos una especie de psicóloga que decía que era psicóloga. Esto creo que lo he contado en el canal hace ya muchos años, y entonces pues nos hacía como la orientación hacia nuestro futuro profesional y laboral. Y yo pues fui allí inocentemente con mis 17 años o 16 años, yo creo que fue a los 16, yo creo que fue cuando pasábamos de segundo de BUP a tercero de BUP, porque en tercero de BUP teníamos ciertas asignaturas optativas y teníamos que decidir si nos íbamos a ciencias o nos íbamos a letras. Entonces en mi caso me daba igual ir a ciencias o a letras porque yo quería hacer Bellas Artes y a Bellas Artes entraba desde cualquier opción y yo prefería las ciencias. O sea, eso lo tenía súper claro. Pues fui allí a esta señora que nos daba cita y nos comía la cabeza a decirle lo que yo quería hacer, y yo le dije, yo quiero hacer Bellas Artes. Y entonces esta señora me dijo, artista, los artistas se mueren de hambre, mejor cógete una carrera con futuro. Y bueno, con eso y con mi inseguridad, consiguió que no entrase, que no pidiese plaza en Bellas Artes 2 años más tarde, sino que pedí plaza en informática, donde estuve sufriendo durante 3 años. Pues bueno, eso va a ser lo primero a lo que probablemente os vais a enfrentar si queréis hacer Bellas Artes o si habéis hecho Bellas Artes, esa incomprensión de la gente, esa estupidez. O sea, viven en un mundo totalmente cuadriculado en el que las carreras tienen futuro o no tienen futuro. Bueno, yo ahora mismo tengo un trabajo que está relacionado con lo que he estudiado, además un trabajo que me gusta mucho, aunque trabajo muchas horas, y conozco a gente que ha hecho carreras con supuesto futuro que está trabajando en hostelería. Así que a lo mejor lo de las carreras con futuro nos lo han vendido de manera errónea. A lo mejor. Que eso no quiere decir que no vayas a ser un apestado desde que tomas la decisión de estudiar Bellas Artes hasta que sigues adelante con ella. Vas a ser un apestado. Es bastante probable que seas un apestado entre tus conocidos y tus amistades, porque la gente no lo entiende. No lo entiende, y además también van a pensar que has cogido esa carrera porque es fácil. A mí me lo han dicho más de una vez, así es que te has cogido Bellas Artes porque todos son Marías. No, perdona, no todos son Marías. La carrera, para empezar, la carrera no es fácil. No sé, dependiendo de las facultades, si será más o menos fácil, no tengo ni idea. Pero no es como cuando te cogías religión en el instituto, que yo en realidad nunca me la llegué a coger, pero sí que era una asignatura en mi instituto que aprobabas por el morro, porque venía un cura que se echaba a dormir y no hacían nada y aprobaban y punto. Pero iba en contra de mis principios cogerme esa asignatura incluso por aprobarla por el morro. Así que pues yo cogía ética, que nunca la entendí, porque las profesoras eran unas hippies que fumaban porros. Entonces nunca supe de qué iba esa asignatura realmente. Pero bueno, era un poco más difícil aprobarla que religión, por lo menos teníamos exámenes. La gente piensa que Bellas Artes es la asignatura de religión del instituto. Piensa que Bellas Artes es una carrera que te la sacas por el morro y que te aprueban por tu cara bonita. Y no es así, para nada. De hecho, Bellas Artes muchas veces puede ser una carrera muy frustrante dependiendo de con qué profesores te topes. Para mí, escultura fue un infierno en la tierra. Fue horrible. Algún día contaré por qué creo ahora que la asignatura de escultura me amargó seriamente la existencia durante la carrera, y no fue solo por las profesoras, aunque parte de culpa tuvieron, pero no vamos a echarle solo la culpa a los profesores de lo que nosotros hacemos mal también durante nuestra vida estudiantil, aunque desde luego, en fin, fue cambiar de profesora y aprobar. Sí, a lo mejor tuvo algo que ver, o a lo mejor tuvo que ver que hice la asignatura 4 veces. O sea, yo con lo que pagué de escultura me había pagado media carrera.
sinceramente. La gente piensa que vas allí simplemente porque quieres aprobar por el morro. Ya se suma, eres un apestado y eres un vago que quiere aprobar por el morro. Y además somos apestados en muchos sentidos, porque yo, como os he dicho, hice primero informática, que no la acabé porque no me gustaba nada, y primero la empecé en la Universidad de Valencia. Aquí en Valencia tenemos la Universidad de Valencia y tenemos la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces, dentro de la Universidad de Valencia está medicina y están todas las letras, y bueno, y hay una parte que es farmacia, biología y está informática, está la Facultad de Informática allí, y luego dentro de la Facultad Politécnica, dentro de la Universidad Politécnica de Valencia, tenemos todas las carreras técnicas, arquitectura, tenemos agrónomos, tenemos ingenieros de camino, ingenierías varias, y entre ellas pues hay una nueva ingeniería informática. Y además dentro de la Universidad Politécnica está Bellas Artes. ¿Qué pasaba cuando estaba estudiando informática en la Universidad de Valencia? Que los apestados eran los de letras. ¿Por qué? Pues porque la Universidad de Valencia se le conoce como la literaria. Entonces, como están los de letras, son los apestados. Todos los de letras son los apestados, algunos más que otros. Yo creo que los de filosofía son los más apestados, pero no me hagáis mucho caso porque igual son los de filología. Pero eran los apestados dentro de la Universidad de Ciencias, ¿no? De la Universidad de Valencia. Pero cuando me cambié a la Universidad Politécnica, porque el nivel creo que es mejor, pero aún así pues las ingenierías no eran para mí, pues cuando me cambié allí me di cuenta de que no solo, a ver, yo ya era consciente de esto en mi vida, primero por lo que me había pasado en el instituto y luego pues porque se ve, ¿no? Porque eres un apestado, pero ya no se metían solo con los de letras, sino que se metían también con los de arte, y encima los de letras, como no podían meterse con los de ciencias, se metían con los de arte, o sea, éramos como el último escalón de la escoria humana, los de arte. Y eso era así y supongo que sigue siendo así. Así que hay que acostumbrarse a ser el último escalón de la escoria universitaria porque todo va a ir a parar a Bellas Artes. Cuando los de ciencias se meten con los de letras la pagan con los de Bellas Artes. Y es así, nosotros no tenemos a otro escalón inferior con el que meternos. A lo mejor algunos se metían con los de arte dramático, pero es que arte dramático mola, entonces. Y además estaba bastante relacionado con lo que nosotros hacíamos, así que no teníamos... Creo que volcábamos nuestra ira contra nuestros propios compañeros. O algunos compañeros volcaban su ira contra sus propios compañeros. Por ejemplo, dentro de Bellas Artes también había artes mejor valoradas y peor valoradas. A ver si adivináis cuál era la peor valorada. Si no, pues os doy una pista. La fotografía era una de las artes peor valoradas dentro de la carrera de Bellas Artes. Entonces, pues ya hartos de que los de ciencias se metieran con ellos y los de letras también se metieran con ellos, pues ellos acababan metiéndose con nosotros, que éramos los de fotografía, que éramos los compañeros de facultad. Entonces, pues la fotografía no es un arte, la fotografía es apretar un botón, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya puedo hacer otro vídeo sobre eso en cualquier otro momento. Otra cosa que hay que saber antes de empezar Bellas Artes es que vas a gastar mucho dinero, mucho dinero. Yo creo que las dos carreras más caras que hay en el panorama son Bellas Artes y Arquitectura. Yo creo que sí. Bueno, quizá Medicina también es cara porque hay que comprar ciertos libros que son bastante caros, pero es que Bellas Artes es un pozo sin fondo. Y Arquitectura también, por el tema de tener que estar dibujando, etcétera, haciendo esos planos, pues debe ser similar, pero yo creo que Bellas Artes es incluso más cara. Entonces, el día que tú ibas a estudiar algo y no te gastabas dinero, era como el milagro de la vida. Yo acabé también tirando más por lo audiovisual, porque en audiovisual invertías en una cámara, en un ordenador, pero no tenías que estar todos los días comprando, ay, que ahora me falta esta chorradita de no sé qué, me voy a la tienda y me gasto 10 euros. Ay, que ahora me falta no sé cuántos, me voy a la tienda y me gasto no sé qué. Hubo una asignatura que siempre me quedé con ganas de hacer, que era serigrafía, y que no la hice porque todo el mundo decía que era carísima. Y debía ser verdad, porque había 3 alumnos siempre en esa clase, entonces no debía ser una asignatura barata. Cada vez que pasabas por el taller de serigrafía, es que eran 3 gatos, no había más. Entonces yo no sé si es que nadie iba a clase o es que se matriculaban pero luego no iban porque no podían permitirse gastarse la pasta que costaba esa asignatura. No lo sé, pero todo el mundo decía que era carísima, entonces al final pues no me decidí y no la hice. Pero sí que fue esa y grabado, me hubiera gustado hacerlas, pero al parecer eran 2 de las asignaturas más caras de la carrera y oye, ya llevábamos suficiente dinero invertido en ella entre asignaturas que suspendía y repetía, bueno, escultura. Escultura que la suspendía y la repetía y cada vez era más cara. Y todo lo demás,
Y luego además, ¿qué implica que sea una carrera tan cara? Pues implica que hay gente que está estudiando Bellas Artes pero la quiere hacer gratis y entonces de repente un día te falta material. Y eso pasaba mucho, por lo menos en mi facultad pasaba mucho. Estábamos los que nos lo comprábamos todo y estaban los que te robaban todo. Y eso, bueno, eso ya lo he contado aquí en el canal alguna vez, ¿no? Aunque no lo he contado así en profundidad, pero sí que era un problema el tema de los robos en la carrera, porque tú tenías tus materiales y de pronto pues ya no los tenía. Era bastante frustrante. Han llegado a robar desde cajas de óleo hasta ordenadores portátiles delante de mí. O sea, horrible, ¿no? En una clase, recuerdo una clase que incluso nos la cerraron, nos registraron a todos porque a una chica estando en clase le desapareció el portátil que lo tenía justo al lado en su mesa. Claro, también en la facultad, no sé si en todas era así o no, pero allí las clases estaban abiertas, entonces la gente podía entrar y salir. Yo podía colarme a una clase de pintura porque tenía un rato libre y me podía meter allí a pintar y hacer lo que me diera la gana. Y igual que lo hacía yo, pues lo hacían los amigos de lo ajeno. Entonces, claro, yo sí que una de las peores cosas que me quitaron allí, bueno, me quitaron bastantes cosas, pero normalmente eran cosas relativamente baratas, pero cuando me quitaron la caja de óleos y me la quitaron 2 veces, pues aquello dolió. Una de las veces solo se la llevaron prestada y luego me la devolvieron, pero medio vacía. Bueno, por lo menos la recuperé, pero la otra vez no volvió. No volvió y claro, todos los óleos eran alrededor de unos 200 euros y si te quedabas sin óleos no podías estar en clase. Entonces tenías que volver a hacer la inversión y... En fin, 200 euros por el morro, porque cuando se te iban gastando ibas comprando, pues aunque un tubo, porque había algunos tubos que eran bastante caros, pero aunque un tubo te costara, pues yo qué sé, 7 euros o 8 euros, o igual costaban más porque no recuerdo los precios, no era lo mismo, ahí se me ha acabado ese tubo, me voy y me lo compro, a llegar, ir a coger los tubos y ver que la caja no la tenías donde estaba y tener que ir y comprarte todos los tubos otra vez. Y vamos, yo no, aunque muchos os penséis que soy millonaria, no lo soy, y mucho menos en aquel entonces. En aquel entonces yo tenía un trabajo a media jornada y todo lo que ganaba en el trabajo era para la carrera. Es una carrera muy cara, muy cara, y mucho más pues cuando te faltan materiales o tienes que hacer un examen de no sé qué y te exigen que sea en un papel de 100 por 70 que cuesta 12 euros. Es una pasada. Entonces es una carrera muy cara y es una carrera que ya simplemente por el dineral que nos gastamos en ella debería merecer un respeto y no tener que ganarnos esos comentarios de es que eres un vago que no quiere hacer nada y que quiere que todos sean Marías. Luego otra cosa que nadie sabe de Bellas Artes es que realmente no te van a enseñar ningún tipo de técnica, porque yo cuando entré convencida de que me iban a enseñar a dibujar cómic, bueno, yo iba más por el dibujo en aquel momento, que me iban a enseñar a hacer no sé qué, que me iban a enseñar a hacer no sé cuántos, y no te enseñan nada, todo te lo tienes que buscar tú solito. Tú te tienes que buscar la vida y tú tienes que apañártelas para conseguir sacar tus trabajos y tus asignaturas adelante. Entonces, pues no sé, en algo tan simple como tener que montar un vídeo y no saber con qué, te dicen, bueno, pues puedes montarlo con Premiere. Y dices, vale, pero ¿cómo lo monto? Búscate la vida. En una época en la que YouTube no existía, os lo recuerdo. O sea, buscarse la vida era coger el programa y empezar a tocarlo todo. No había más. Por un lado está bien porque te fuerza a aprender por ti mismo y a que no te lo den todo en bandeja, que yo creo que ese es un problema que tenemos actualmente, que muchos adolescentes quieren tenerlo todo en bandeja y que les des la receta de cómo se tiene que hacer algo. Y yo creo que no se pueden dar recetas. Yo creo que cada uno debe encontrar su propia manera de hacer las cosas. Sí, a ti te podrían decir, bueno, mira, los colores se mezclan así. Eso obviamente pues no es algo que vayas a aprender por inspiración divina, ¿no? El círculo cromático, ese tipo de cosas de las que hablé un poco aquí en el canal, eso no lo vas a aprender por inspiración divina, pero no te van a hacer dibujar como en las academias. Yo he estado también estuve en una academia hace mucho tiempo y no aprendí nada porque era todo cuadriculado, era todo de ponte a medir con el pincelito así, no sé cuántos y no sé qué, y entonces traslada esta medida aquí, y al final era tan ortopédico que yo no conseguía, a mí me frustraba muchísimo. Y en Bellas Artes yo no recuerdo ninguna asignatura en la que me dijeran tienes que tomar estas medidas así y hacer asá, y esta estatua mide 7 trozos, porque era, no sé, que medías la
la cabeza con el pincel y entonces trasladabas esas medidas y la figura entera eran 7 cabezas o algo así, no me acuerdo. En cambio, en la carrera era, igual fueron los profesores que yo tuve, igual sí que había profesores que te hacían medir con el pincel y todo ese rollo, pero era todo más... con mucha más libertad, ¿no? Te decían, bueno, vale, tienes que encajar esto, puedes hacer una caja aquí y entonces a partir de esa caja puedes encajar no sé qué y no sé cuántos y tal y cual y 4 rayas y a partir de esas 4 rayas sacabas el dibujo, pero no era el estar ahí todo el día, ay, a ver, y ahora esto así, ahora esto así, y ahora esto mide no sé cuántos y lo voy a trasladar no sé dónde. Era horrible, ese método era horrible. Y luego pues tampoco te van a enseñar a ilustrar, ¿no? Que yo creo que muchas veces cuando entramos a Bellas Artes pensamos que nos van a enseñar a ilustrar o que nos van a enseñar a manejar no sé qué programas de manera magistral, etcétera. No. Bueno, no sé si ahora lo harán. No sé si ahora habrá cambiado todo tanto que sí que tendrás clases de Photoshop, pero en aquel momento no. Sí que me cogí yo una asignatura que era sobre Photoshop, pero porque era una asignatura que sabía que iba a sacar sin esfuerzo. Y oye, de vez en cuando venía bien tener asignaturas que ibas a sacar sin esfuerzo. Creo que es la única. También me explicaron un poquito la base de After Effects, la base de cómo funciona After Effects, que al final es lo que cuenta, que tú sepas la base de cómo funcionan esos programas. Photoshop es un programa que funciona por capas, no necesitas más. After Effects es un programa que también funciona por capas. De hecho, si entiendes el funcionamiento de Photoshop, entiendes el funcionamiento de After Effects. Por lo menos yo lo entiendo. O sea, es como una cosa muy lógica. O de Premiere. Es que funcionan todos igual, aunque pueda parecer surrealista, pero es así. Y en la carrera pues había como mucha queja de eso, de ay, es que no me enseñan a usar no sé qué, ay, es que no me enseñan a usar no sé cuántos, ya, es que te tienes que buscar la vida. Porque cuando te buscas la vida es la única forma en la que vas a aprender, porque cuando estás fuera de la carrera sigue siendo una burbuja. La carrera, cuando estudié fotografía, todo es una burbuja y cuando sales de esa burbuja te enfrentas al mundo real. Y si tú has querido que te lo den todo en bandeja, pues al final el mundo real no te enfrentas con las armas adecuadas. Entonces, yo creo que una de las cosas que más me enseñó la carrera fue a buscarme la vida, básicamente, a buscarme la vida, porque yo creo que no me enseñó tanto, o quizá fue porque yo no estaba preparada en ese momento, porque sobre todo recuerdo en primero en todas las asignaturas cuando se presentaban decían, aquí nos vamos a enseñar no sé qué, aquí os vamos a enseñar a ver. Yo a ver aprendí en la escuela, yo no aprendí a ver en la carrera, aunque sí que creo que fue algo que se fue quedando y que luego gracias a la escuela salió. Entonces a mí me fue tan bien en la escuela porque venía también con ese bagaje, aunque para mí Bellas Artes fue bastante frustrante, pero bueno, eso fue cosa mía, eso tampoco fue cosa de la carrera, pero sí que aprendí a ver después y por eso, ¿no? Porque te enseñan una forma diferente de ver el mundo y es quizá porque nosotros estamos siempre pensando en que nos tienen que enseñar cositas, 1 más 1, 2, 2 más 2, 4 y ahí no te enseñan esas cositas, no te dan recetas, no te dan la receta de la vida, la receta para ser artista. ¿Cómo vas a ser artista? Pues mira, te voy a dar los pasos 1, 2, 3 y 4. Si fuese tan fácil, todos estaríamos en el MoMA, así que pues no, tan fácil no es. Entonces pues eso, no esperéis que os enseñen a utilizar programas. Irás aprendiendo porque sí que vas aprendiendo cosas, porque yo me he dado cuenta años después que aprendí cosas, pero sin ser consciente de ello, sin ser consciente de que estaba haciendo, ay mira, 2 más 2, 4, sin estar con el pincelito tomando medidas de no sé qué y de no sé cuántos para trasladarlas no sé dónde. No, yo eso no lo he hecho nunca. Y luego también una cosa importante, sí que, como ya os he dicho antes, os van a decir que Bellas Artes no tiene salidas, que Bellas Artes es la carrera sin futuro, que Bellas Artes es no sé qué, que Bellas Artes es no sé cuántos. Siempre vas a necesitar un trabajo de supervivencia, tanto cuando estás haciendo la carrera, porque es una carrera muy cara, como cuando acabas la carrera. Si tienes la suerte de conseguir algo relacionado con lo que has estudiado, maravilloso, pero no siempre va a ser así. Si quieres dedicarte al mundo artístico exclusivamente, vas a necesitar un trabajo de supervivencia, esté relacionado con lo que estás haciendo o no. Y vivir del arte, pues ya hablé de eso en un vídeo, vivir del arte no es tan fácil, ni es que yo tengo mucho arte y soy maravilloso y todo el mundo me tiene que valorar porque yo lo valgo. Así que creo que hay que ser realista, creo que hay que ser consciente, creo que hay que aprender lo que es un trabajo y no estar solo viviendo de la vida contemplativa, porque también piensan que vivimos de la vida contemplativa y que queremos vivir del cuento y todo eso. Yo nunca para nada he vivido del cuento. Siempre he tenido
un trabajo que me ha permitido seguir adelante con lo que quería. Es cierto que cuando tienes un trabajo como el que tengo ahora, dedicarse a la vida contemplativa es complicado. También pues necesitas buscar cosas que te den estabilidad. Y el tema de que no hay salidas en Bellas Artes, pues las hay. ¿Cuál es la salida más estable? La salida más estable, te guste o no, es la docencia. Y jamás en la vida hubiera pensado que acabaría dando clases. Jamás en la vida. O sea, me gusta y no me gusta. No me gusta por el tema de la esclavitud, por el tema de que parece que siempre tienes que estar pendiente de lo que están haciendo los alumnos, estés de vacaciones o no estés de vacaciones. Y de que parece que nunca puedes tener tiempo libre. Y sí me gusta por ver la evolución de toda esa gente a la que le estás transmitiendo lo que tú sabes y ver cómo se van superando y todo eso. Y luego también me gusta el tema de poder hacer las clases que me hubiera gustado recibir a mí. Eso me encanta. Así que bueno, hay salida. Y una de las salidas es esa, pero es que hay otras salidas. Puedes ser diseñador, puedes... Yo qué sé, o sea, no es solo el tema de querer exponer y vender, porque eso es muy complicado, sino que puedes inventarte otras cosas. Y es lo bueno que tiene también el haber hecho Bellas Artes, el que estás todo el rato inventando, todo el rato. Estás pensando en ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo? ¿Y ahora qué? ¿Cómo hago esto? O sea, no tienes... Sí que hay gente que hace la carrera pensando única y exclusivamente en dedicarse a la docencia, luego estamos los que no queríamos, los que no nos hubiéramos dedicado o no hubiéramos pensado nunca dedicarnos a la docencia y al final acabamos ahí. Y luego está gente pues, que consigue vivir de exponer y todo eso, pero eso es muy difícil y siempre hay que ser consciente. Y no quiere decir que porque yo ahora esté dando clases el día de mañana no pueda estar vendiendo mis fotos por 5.000 euros. No quiere decir eso, quién sabe. Así que lo importante siempre es seguir trabajando y seguir ignorando esas voces que nos llaman apestados, que no queremos trabajar, que no queremos hacer nada, que no vamos a tener futuro, etcétera, 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 porque esas voces van a seguir ahí. Van a seguir ahí durante toda nuestra vida y hay que ser muy conscientes de ello, porque además son los que esperan. Yo recuerdo cuando empecé la carrera que, bueno, si venía algún amigo mío allí o lo que fuera, ay, pues aquí la gente viste normal. Pues ¿qué esperas? ¿Que vayamos todos en pijama y nos pintemos el pelo de colores? Era como una cosa, se pensaban que Bellas Artes era como otro mundo dentro de la universidad en el que todos íbamos fumando porros y nos pasábamos el día en chándal y en pijama. Entonces eso era muy triste, ¿no? Incluso compañeros míos de clase que se sentían en la obligación de teñirse el pelo de colores porque era lo que se esperaba de ellos. No sé, era ridículo. Era ridículo. Yo nunca me he teñido el pelo de colores, ni he ido a clase en pijama, ni cosas por el estilo, porque no creo que haya un estereotipo físico de persona que estudia Bellas Artes, ni creo que haya un estereotipo físico de artista. No, ay, no, es que tú pareces un artista, ay, no, es que tú no pareces un artista. ¿Qué es un artista? De mí tiene que hablar mi trabajo, no mi aspecto físico, ni la forma en la que me vista, ni la forma en la que lleve el pelo. Aunque sí que es cierto que últimamente estoy viendo varios canales de artistas inglesas o de Estados Unidos y todas ellas han dejado de teñirse el pelo, pero yo creo que eso es más una cuestión de hartura personal que de otra cosa. O sea, ¿por qué tengo yo que perder mi tiempo tiñéndome el pelo si no me apetece? Entonces, y a la gente siempre les resulta muy curioso y cuando hacen preguntas y respuestas siempre les preguntan ¿por qué no te tiñes el pelo? Pues porque no quiero. Que ellas se empiezan a enrollar como las persianas sobre su pelo y sobre no sé qué y no sé cuántos. Yo creo que es que el tiempo que pierdes tiñéndote el pelo es algo que no merece la pena y yo creo que ya no es una cuestión de despertar como artista y ser un tirado y un dejado que no te tiñes el pelo, no, yo creo que es una cuestión como mujer, ¿no? La presión a la que te somete la sociedad porque, ay no, las canas es lo que más me envejece, ¿no? Como dicen estas de los anuncios de L'Oréal, ¿qué? O sea, es algo natural y ya está. Y hay gente que tiene canas desde los 20 años y yo las tengo desde los 28 y me tiré tiñéndome el pelo 10 años hasta que dije, mira, hasta aquí estoy, hasta las narices de tener este color de pelo antinatural y ya está. Y voy a ver de qué color es mi pelo y a lo mejor luego me lo vuelvo a teñir o no. Y como vi que no me suponía ningún trauma, pues aquí están las canas. Aunque a veces hay gente que se te queda mirando fijamente al pelo y es como, pero tío, ¿tú qué haces? Bueno, pues eso, creo que voy a dejarlo aquí, que voy a dejar aquí este vídeo, este café en el que estoy divagando, porque quiero hacer un directo y son ya las 5. Quiero hacer un directo sobre las 5 o las 6, así que
vais a saber cuándo he grabado este vídeo. Pero eso, que si decidís estudiar Bellas Artes, pues es posible que os enfrentéis a todas estas cosas y especialmente a la de ser unos apestados, unos incomprendidos y a que haya una gran parte de la gente a la que conocíais y con la que os relacionabais de una manera normal hasta que decidisteis dar el paso de estudiar Bellas Artes, que dejen de entender el tipo de decisiones que estáis tomando. Es como que te alejan de la vida que deberías haber llevado o que ellos consideran que deberías haber llevado y te vuelves un apestado. Bueno, contadme abajo vuestras experiencias con este tema, si habéis estudiado la carrera, si queréis estudiar la carrera, a qué os tenéis que estar enfrentando continuamente, porque yo creo que no es algo que me haya pasado solo a mí. Estoy convencidísima de que no, y que es algo bastante extendido esta incomprensión por querer estudiar una carrera como esta, que a fin de cuentas es una carrera como cualquier otra y que tiene las mismas salidas que puede tener cualquier otra, que simplemente toca buscarse la vida y ya está. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo. Esto está frío ya como vamos, con todo el mundo, para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, porque la maldición de YouTube ha vuelto y no os podéis imaginar cuánto. Llevamos ya unos días con seguidores negativos. Muy triste. Muy triste, dentro de poco creo que vamos a bajar de los 60.000 otra vez. En fin, está ahí en pleno apogeo. Si os gusta el canal os podéis suscribir ahí abajo y así, además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, me ayudaréis a conseguir el botón de plata, porque tengo muchas ganas de tenerlo, porque ya es hora, porque ya me toca, porque en fin, que ya es hora, que necesito ese botón de plata aquí en mi pared y que es mi reto de 2021, así que pues no sé, a ver si es posible. Y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que la tenéis por ahí abajo y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo, pero si no os avisa, porque eso suele pasar, porque YouTube decide que mis vídeos no le interesan a nadie, os podéis suscribir a mi lista de correo que la tenéis abajo y yo todos los domingos os mandaré un correo con todo lo que ha pasado en el canal durante la semana. O si no, me podéis seguir en Twitter, porque en Twitter aviso yo, lo tenéis ahí abajo junto al resto de mis redes sociales y además llevará ya un rato por aquí, por pantalla. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego! ¡Ir mando!